La estabilidad financiera es un sueño de muchas personas, ya sean emprendedoras o no. Y con lo impredecible que se vuelve la economía a nivel global, es importante cuidar el dinero y tener unas finanzas sanas. Esto te permitirá tener una vida más plena y feliz. En este video te compartiremos 7 sencillos consejos cotidianos para que optimices y puedas administrar de mejor manera tu dinero, dedicados a quienes desean tener una vida financiera más sana, incluso sin tener un presupuesto muy elevado. Si aplicas estos sencillos hábitos, podrás comprobar que tu dinero rendirá más y tendrás un mejor control de este. Comenzamos. Número 1. Apunta tus gastos fijos. Todo lo que podemos ver de forma gráfica se puede medir, así que anota tus gastos fijos. Los gastos fijos son todos esos pagos que se realizan cada mes. Los pagos que ya están establecidos, como el pago de la renta, pago de luz, agua, internet, tarjetas de crédito, incluso los impuestos. No olvides incluirlos. Tener un registro de los gastos fijos es importante para saber cuánto de los ingresos familiares sobran todos los meses para invertir, ahorrar o incluso destinar al descanso y al ocio. Si eres emprendedor, también es importante que lleves un registro de costos para tener un buen control del dinero. Un hack que te ayudará mucho es que hagas una hoja de cálculo en Google Drive y vayas actualizando tus gastos ahí. Se guardan automáticamente en la nube y puedes verlos o modificarlos desde cualquier lugar a la hora que sea. O en Excel. Esto te ayudará a mantener un control continuo. Incluso puedes automatizar cálculos y realizar gráficas para ver tus gastos de forma visual. Número 2. Paga tus deudas lo antes posible. Si pediste un préstamo o tienes deudas pendientes, trata de pagarlas lo antes posible para evitar pagar por retraso o aumento de intereses. Si no se paga a tiempo, esto puede provocar un efecto bola de nieve y los intereses irán incrementándose cada vez más con el paso del tiempo y será cada vez más difícil de acabar con las deudas. Al momento de ir liquidando deudas, te sentirás más firme, tranquilo y seguro. Sé estratégico con los abonos de tus pagos. Número 3. Separa al menos el 10% de tus ingresos. Trata de ahorrar al menos el 10% de tus ingresos mensuales para invertirlo. El objetivo aquí no es solo ahorrar dinero por un periodo de tiempo hasta poder gastarlo en algo superfluo, sino aplicar ese valor para que pueda rendir intereses y convertirse en un patrimonio importante en el futuro. Al principio puede ser difícil abandonar ese 10%, pero si te enfocas en el resultado a largo plazo y logras adaptar tu estilo de vida sin hacer grandes sacrificios, en menos de un año ya comenzarás a ver los primeros resultados. Número 4. Aprende a invertir. Solo vale la pena ahorrar para invertir. Siempre debes tener bien claro el objetivo de tus ahorros y la inversión. Es lo mejor que puedes hacer con ellos para hacer que el dinero trabaje para ti. Todo el mundo puede invertir, desde la gente con un perfil más conservador hasta la que tiene uno más audaz. Algunos tipos de inversión son inversiones de renta fija. Las inversiones de renta fija son comunes entre las personas que desean comenzar a realizar inversiones, pero no tienen un amplio conocimiento del tema. Este tipo de inversión es popular debido a que el riesgo es mínimo, aunque su principal desventaja es que el margen de ganancia también es bajo. Los activos financieros en renta fija son emitidos por instituciones financieras, tanto públicas como privadas. Se denominan de renta fija porque el inversionista se compromete a depositar una cantidad de dinero fija durante un periodo de tiempo establecido, a cambio de obtener un rendimiento.
Inversiones de renta variable. A diferencia de los activos de renta fija, en los activos de renta variable no se conoce el monto de ganancia que se obtendrá en la operación. Este tipo de inversiones suele tener un factor de riesgo más alto, puesto que, así como se puede obtener excelentes rendimientos, de igual manera, es posible que las ganancias sean nulas o, en el peor de los casos, se pierda el dinero. Inversión en bolsa de valores. Este tipo de inversiones es popular entre los inversionistas principiantes, además de ser de fácil acceso desde brokers bancarios. Esta organización, de carácter privado, ofrece la posibilidad de comprar y vender acciones de empresas, donde no es necesario ser el dueño para poder invertir. Número 5. Paga al contado siempre que puedas. Una de las formas más efectivas de cómo administrar el dinero tiene que ver con comprar algo solo cuando tengamos el dinero para hacerlo. Es por esto que pagar en un solo pago, o usar una tarjeta de débito, por supuesto, es una excelente estrategia para ahorrar dinero, ya que evitas gastar un dinero que realmente no tienes. Número 6. No ignores los pequeños gastos. Los gastos hormiga son esos pequeños gastos que aparentemente son inofensivos, pero cuando menos te das cuenta, se ha ido un gran porcentaje de tu dinero en ello. Por eso, te aconsejamos que no los pases por alto. Número 7. Crea un fondo para emergencias. Muchas personas suelen gastar la mayoría de sus ingresos, y cuando ocurre una emergencia, su situación financiera es delicada. Es importante prevenir y tener dinero líquido a la mano. Este fondo suele ser menor al de inversiones, pero es relevante que lo tengas en cuenta, ya que te ayudará a estar preparado ante cualquier eventualidad. En conclusión, siguiendo estos sencillos pasos y con mucha disciplina, tendrás esa estabilidad financiera que siempre has deseado, y con ello, tranquilidad y una mejor calidad de vida. Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Quédate al pendiente de los próximos videos. Saludos y mantente motivado.